están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares de hoy. En Argentina, el gobierno de Javier Milei cumplió 100 días. Su mandato se ha caracterizado por implementar medidas que apuntan a liberalizar la economía y reducir el gasto público. En España, un informe de los letrados del Senado ha concluido que la ley de amnistía es inconstitucional, denunciándola como una reforma encubierta de la Constitución. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha atribuido a las protestas en Cuba a una situación desesperada en la isla, denunciando la violencia y las detenciones injustas por parte del régimen cubano. El Grupo de los 7 advirtió a Irán con imponer nuevas sanciones y continúa con su plan de suministrar misiles balísticos a Rusia para su invasión en Ucrania. Así comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que en Argentina el gobierno del presidente Javier Milei cumplió 100 días. En estos 3 meses y medio de mandato, el jefe de Estado libertario ha implementado reformas significativas en las políticas del país con el propósito de impulsar la economía argentina. En los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei, Argentina ha sido testigo de reformas en la política económica y social del país. Con un enfoque basado en principios de libre mercado, el presidente libertario ha implementado medidas sin precedentes que apuntan a liberalizar la economía y reducir el gasto público. Desde su llegada al poder, Milei ha llevado a cabo un plan de ajuste que incluye la devaluación de la moneda, el freno a la emisión descontrolada de dinero, la liberalización de amplios sectores de la economía y la reducción de subsidios directos e indirectos. Además, ha propuesto una serie de reformas políticas y sociales, aunque estas han sido rechazadas por el Senado y diputados respectivamente. Este enfoque contrasta fuertemente con la herencia dejada por los gobiernos kirchneristas, caracterizados por restricciones, controles, cepos y protecciones que, según Milei, han maniatado a Argentina durante 2 décadas. El presidente libertario ha expresado su repudio hacia el gasto público excesivo y la política social gestionada por grupos afines al kirchnerismo. Por otro lado, Javier Milei se ha erigido como un símbolo a nivel mundial del liberalismo, con su discurso en Davos que generó titulares en los medios más importantes del mundo. Esto lo convierte en una de las pocas figuras dispuestas a hacerle frente al comunismo y la izquierda radical en el mundo. Milei confía en que sus medidas económicas, inspiradas en los principios del libre mercado, darán un impulso sin precedentes a la economía argentina. Además, entiende la importancia de fortalecer a Occidente para la estabilidad de la región y del mundo. Bien, vamos a continuar en Argentina, pero a continuación vamos a enlazarnos con el abogado y analista político Eloy Vera, justamente para analizar cómo han sido los 100 primeros días del gobierno de Javier Milei. Eloy, ¿cómo estás? Bienvenido a esta edición de Informe Diario. ¿Cómo estás, Carla? Un gusto estar acá. Bueno, Eloy, desde tu perspectiva, cuéntanos hasta el momento cómo crees tú que percibe la población argentina estos primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. Bueno, por ahora yo creo que los resultados siguen siendo positivos. La imagen del presidente sigue siendo positiva, ronda entre los 50-60% de imagen. Hay un pequeño porcentaje de eso que no es positiva, sino regular a indiferente, pero dentro de todo las encuestas coinciden en que la opinión pública sigue siendo más favorable que desfavorable a Milei. Y sigue habiendo, sobre todo dentro de este porcentaje que tiene una opinión favorable de él, una actitud de optimismo, de que las cosas van a mejorar, de que por ahora ha dado señales positivas. Vemos que eso también se traduce en los mercados, en el precio de los bonos, en el precio de las acciones argentinas. Así que por ahora hemos visto algunos resultados, pero sobre todo hay expectativa de mayores resultados en el futuro. Sí, ahora, Eloy, cuéntanos cuáles han sido también las principales medidas en el ámbito político, en el ámbito económico,
que han sido implementadas en estos primeros días de gobierno de Milei? Bueno, las principales medidas yo diría que son tres categorías de medidas. La primera es su famoso decreto 7023, es un decreto que sacó a fines del año pasado, a los pocos días de asumir. Es un decreto ley por el cual iniciaba una serie de reformas que él consideraba de necesidad de urgencia, que permitirían la desregulación de una serie de mercados clave para la entrada de capitales extranjeros, de los dólares que se necesita justamente para avanzar en el plan de dolarización y para que con ayuda de toda esta libertad comercial, de un poco más de flexibilidad en sus actividades, la gente pueda paliar los efectos de la inflación que todavía tenemos del arrastre del año pasado. Eso está un poco en veremos porque tiene que ser revisado por las cámaras del Congreso. Una cámara del Senado la acaba de rechazar, la otra veremos. Luego, la ley Ómnibus, que es un proyecto que en vez de mandado por decreto lo mandó directamente al Congreso, ya fue rechazado o más bien boicoteado una vez y ahora se está negociando una segunda votación en la Cámara de Diputados. Eso también está en verano, pero también incluso una serie de medidas que no están dentro de las prerrogativas del Poder Ejecutivo y con las cuales podría mejorar la situación individual de diversos sectores de la economía argentina. Y por último, lo que sí puede hacer unilateralmente el Ejecutivo ha sido un ajuste y reforma del aparato administrativo del Estado, auditoría de todos los gastos fiscales. Eso todavía está en marcha y eso es sobre todo lo que ha tirado señales positivas. El hecho de que efectivamente esté reduciendo el gasto público, que ya ha tenido 2 meses de superávit, que parece ser que hay señales de que podría estar bajando la inflación en cualquier momento. Esas son las 3 grandes medidas que ha tomado. Sí, ahora hemos visto también cómo el kirchnerismo, por ejemplo, ha ido obstruyendo las reformas que venía proponiendo Javier Milei. Respecto a esto, ¿cuáles crees tú que van a ser los retos que le esperan justamente al gobierno de Milei? Bueno, es justamente poder encarar estas negociaciones que se vienen para que no se caiga el decreto y para que se apruebe la ley Ómnibus, para lo cual van a necesitar seducir a ese bloque de centro, de indecisos, de partidos que a veces lo apoyan y a veces no, sobre todo la Unión Cívica Radical y lo que se conoce como el peronismo federal, que son grupos de centro-izquierda y de centro-derecha, y conseguir mayor adhesión territorial. La gran debilidad de Milei, aparte de su bloque parlamentario, que dentro de todo a veces lo ha podido suplir, es el hecho de que no tiene gobernadores propios y que los gobernadores, sobre todo los que son más dependientes de transferencia del gobierno central, lo presionan mucho para que frene el ajuste, para que les transfiera dinero, a veces financiándolo con emisión monetaria, por lo cual él llamó a un gran pacto nacional que le denomina el Pacto de Mayo en el día de nuestro Día Nacional, el 25 de mayo. Así que es una especie de ultimátum que presentó a los gobernadores y que el reloj está corriendo. Bien, Eloy, te agradezco por estos minutos, por el balance que nos acabas de brindar en estos 100 primeros días de gobierno de Javier Milei en Argentina. Desde aquí te mando un abrazo y seguramente nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Eloy. Ahí teníamos entonces la palabra de Eloy Vera, abogado y analista político respecto a los 100 primeros días de gobierno de Javier Milei en Argentina. Vamos a continuar esta vez con la información en España, porque el informe de los letrados del Senado, justamente en este país, ha generado un debate acalorado sobre la constitucionalidad de la propuesta de ley de amnistía. Este documento, redactado por la Secretaría General Sara Sieira, destaca múltiples violaciones a principios fundamentales de la Constitución española. Además, resalta las irregularidades durante el proceso legislativo en el Congreso, lo que podría invalidar las acciones tomadas en esta Cámara. En España, un informe de los letrados del Senado ha concluido que la ley de amnistía es inconstitucional, denunciándola como una reforma encubierta de la Constitución. Estos funcionarios son los encargados de asesorar legalmente y garantizar el cumplimiento de los procedimientos parlamentarios. El informe, redactado por la Secretaria General del Senado, Sara Sieira, consta de 69 páginas y subraya múltiples razones por las cuales se considera que la ley propuesta viola principios, valores y derechos fundamentales establecidos en la Constitución española. Se destaca que esta iniciativa legislativa infringiría aspectos esenciales de la separación de poderes y de los derechos fundamentales, lo cual lo hace inviable dentro del marco constitucional.
Además, el informe señala que las irregularidades durante el proceso legislativo en el Congreso podrían conllevar a una nulidad de lo actuado en dicha Cámara. La proposición de la ley de amnistía no es solo una afrenta a los principios democráticos, sino que también representa un peligroso precedente que debilita la confianza en el sistema legal y constitucional español. La mesa del Senado, con mayoría del Partido Popular, decidirá si tramitará esta ley, a pesar de las objeciones planteadas por los letrados y la insistencia de Vox en detener su avance. La Secretaría General del Senado deja claro en su informe la inconstitucionalidad de la norma y señala irregularidades en su procedimiento legislativo en el Congreso. Y esta vez nos trasladamos a Cuba, donde la dictadura castrista ha convocado al máximo representante de Estados Unidos en la isla en respuesta a las protestas que estallaron el domingo. La acusación contra la Embajada de Estados Unidos en La Habana de incitar a un levantamiento antigubernamental manifiesta la falta de voluntad del régimen de Miguel Díaz-Canel para generar cambios hacia la democracia y mejorar las condiciones de vida en el país. La dictadura cubana convocó al principal diplomático estadounidense en la isla en respuesta a las protestas que sacudieron al país el domingo. Esta medida se ve como un intento desesperado del régimen castrista por justificar el descontento social generado por la represión y las graves condiciones de vida. La acusación contra la Embajada de Estados Unidos en La Habana de incitar a un levantamiento antigubernamental más amplio y de interferir en los asuntos internos de Cuba subraya la falta de disposición del gobierno cubano de generar cambios para volver a la democracia y por mejorar las condiciones de vida del país. Las protestas, motivadas por extensos apagones y la escasez de alimentos, se extendieron a al menos 5 localidades, incluida Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba. Estas manifestaciones, descritas por las autoridades cubanas como respetuosas, representan el mayor acto de protesta confirmado desde octubre del 2022. En un claro reflejo de las severas condiciones de vida y la fuerte represión que enfrentan los cubanos, el gobierno de Estados Unidos respondió a los acontecimientos instando al gobierno cubano a respetar los derechos humanos de los manifestantes y atender las necesidades legítimas del pueblo cubano. La respuesta de Cuba, como ha sido históricamente, acusó a Estados Unidos de intervencionista, pero parece ser un intento por desviar la atención de las verdaderas causas de las protestas, la pésima gestión gubernamental y las lamentables políticas represivas que han llevado al pueblo cubano a un estado de desesperación. El aumento de las protestas y la firme postura del gobierno cubano contra cualquier forma de disidencia sugieren un régimen cada vez más presionado, buscando justificaciones externas para una crisis profundamente arraigada en su propia gobernanza. En otras noticias, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha atribuido las protestas en Cuba a una situación desesperada en la isla, denunciando la violencia y las detenciones injustas por parte del régimen cubano. Este llamado a respetar el derecho a la libre expresión y reunión pacífica resuena en un contexto de represión y censura por parte de la dictadura cubana. El encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, ha instado al gobierno cubano a adoptar la democracia y el Estado de Derecho, reconociendo que la satisfacción de las necesidades del pueblo cubano solo será posible mediante la garantía de derechos fundamentales y la participación democrática. Las recientes protestas en Cuba, desencadenadas por apagones prolongados y una severa escasez de alimentos, han expuesto la desesperada situación que enfrenta la población cubana. Estos eventos que tuvieron lugar en Santiago de Cuba reflejan un clamor generalizado por condiciones de vida dignas y el respeto a los derechos fundamentales. La crisis económica que azota a Cuba desde hace más de 3 años ha exacerbado las condiciones de vida de la población, con escasez de productos básicos, inflación galopante y una creciente dolarización de la economía. Los prolongados apagones, agravados por fallas en infraestructuras obsoletas y la falta de combustible,
han sumido a muchas provincias del país en condiciones de penumbra durante más de 10 horas al día. Estas protestas no son simplemente una reacción a cortes de luz y escasez de alimentos, sino un grito de indignación ante un régimen que ha fracasado en garantizar el bienestar y los derechos de sus ciudadanos. Vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Les contamos que el Grupo de los 7 ha emitido una advertencia firme a Irán, amenazando con imponer nuevas sanciones si continúa con su plan de suministrar misiles balísticos a Rusia para su invasión en Ucrania. Entre las posibles medidas se considera la prohibición de que Iran Air opere vuelos hacia Europa. De hecho, Estados Unidos y Europa ya aplican extensas sanciones contra Irán, incluyendo restricciones comerciales y financieras. El Grupo de los 7 ha lanzado una advertencia contundente al régimen de Irán, señalando que las principales economías occidentales están dispuestas a imponer nuevas sanciones si Teherán continúa adelante con su plan de suministrar misiles balísticos a Rusia para su invasión contra Ucrania. Una de las medidas que se está considerando es la prohibición de que Iran Air, la aerolínea nacional de Irán, opere vuelos hacia Europa, según reveló un alto funcionario de la administración de Joe Biden bajo condición de anonimato. Aunque se negó a especificar otras posibles sanciones, las describió como medidas significativas. Estados Unidos y Europa ya aplican extensas sanciones contra Irán, que incluyen restricciones al comercio, servicios financieros, energía, tecnología y otros sectores. Estas medidas representan uno de los conjuntos más amplios y exhaustivos de sanciones impuestas por Estados Unidos contra cualquier país, con miles de individuos y entidades afectadas. Aunque en enero se declaró que no se había cerrado un acuerdo entre Irán y Rusia, la preocupación persiste debido a las negociaciones activas sobre la adquisición de misiles iraníes por parte de Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, enfatizó durante una conferencia de prensa en Viena la importancia de enviar mensajes claros a Irán para que se desista de sus planes. Se ha instado a varios países a tomar medidas para evitar el suministro, venta o transferencia de artículos relacionados con misiles balísticos provenientes de Irán, con el objetivo de evitar inadvertidamente apoyar los esfuerzos de desarrollo del régimen teocrático. Y en un contexto global marcado por sanciones y tensiones geopolíticas, Rusia está fortaleciendo sus lazos con Cuba. Esta movida no solo muestra la urgencia de Moscú por encontrar aliados ante las sanciones occidentales, sino también resalta la naturaleza autoritaria de ambos regímenes que se apoyan mutuamente para sobrevivir a la presión internacional y a las crisis internas. En un mundo cada vez más polarizado por las sanciones y las tensiones geopolíticas, Rusia se adentra audazmente en la isla de Cuba, buscando afianzar lazos económicos y comerciales en medio de su aislamiento internacional creciente. Este movimiento no solo resalta la desesperación de Moscú por encontrar aliados ante las sanciones occidentales, sino también subraya la naturaleza autoritaria y represiva de ambos regímenes, que se apoyan mutuamente en un intento por sobrevivir a la presión internacional y a sus crisis internas. Con más de 100 empresas rusas iniciando operaciones en Cuba en el último año, según declaraciones del viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshchenko, Rusia parece estar apostando fuerte por una isla sumida en una crisis económica profunda. Este esfuerzo por fortalecer los lazos económicos y comerciales, incluida la posible apertura de oficinas de representación bancaria y la introducción de las tarjetas Mir rusas en Cuba, evidencia un intento claro de Moscú por esquivar el impacto de las sanciones occidentales.
Esta alianza entre Rusia y Cuba, sin embargo, no solo es un testimonio de la búsqueda de mercados alternativos por parte de Rusia tras su invasión a Ucrania y las subsiguientes sanciones occidentales, sino también una muestra de la solidaridad entre dos estados que comparten un largo historial de prácticas autoritarias y represión a la disidencia. La mención de Cuba como un aliado confiable de Rusia, en palabras de Chernyshchenko, resuena ominosamente en un contexto donde ambos países se enfrentan críticas internacionales por sus violaciones a los derechos humanos y su gestión gubernamental. Mientras Cuba lucha con una inflación del 30% en el 2023, escasez de alimentos y medicinas y un pueblo que protesta por apagones que duran más de 18 horas, la implicación de Rusia en la isla se ve como un intento por consolidar un frente unido de regímenes que desafían el orden mundial liderado por democracias. La revelación de una red de tráfico humano reclutando cubanos para luchar en Ucrania agrega una capa más oscura a esta alianza, subrayando la explotación y el desprecio por la dignidad humana que parecen caracterizar la cooperación entre estos dos estados parias. La profundización de los lazos entre Rusia y Cuba no solo revela un intento desesperado de ambos regímenes por sostenerse ante las adversidades económicas y políticas, sino que también refleja un sombrío pacto entre gobiernos que priorizan la supervivencia del Estado autoritario sobre el bienestar y las libertades de sus ciudadanos. Y en otras noticias, en una operación reciente, el ejército de Israel informó que 20 terroristas de Hamas murieron y varios fueron detenidos durante una redada en el hospital Al-Shifa de Gaza, dirigida a altos miembros del grupo islamista. Entre los abatidos se encuentra Faik Mabush, jefe de la seguridad interna de Hamas, responsable de coordinar actividades en la franja de Gaza. El ejército reportó enfrentamientos en el complejo de Al-Shifa, incluyendo uno en el que supuestamente murió Mabush. Se encontraron numerosas armas en una habitación cercana, según fuentes militares. Además, se publicó un video que mostraba armas y dinero incautados en el hospital, supuestamente utilizados por Hamas y la Yihad Islámica. En enero se anunció el desmantelamiento de la estructura de mando de Hamas en el norte de Gaza, donde se ubica Al-Shifa. Desde el inicio de la guerra en octubre, el ejército ha llevado a cabo operaciones en varios hospitales de Gaza, respondiendo a los ataques de Hamas hacia Israel. Es preciso recordar que la guerra en Gaza se inició tras el ataque del 7 de octubre del 2023 del grupo terrorista Hamas contra Israel, que causó alrededor de 1.200 personas fallecidas. Además, unos 250 rehenes fueron tomados y se estima que 130 permanecen en Gaza, incluidos 33 presuntamente fallecidos. Nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Llegó el momento de los deportes en esta edición de Informe Diario. Los dejamos con el bloque deportivo y Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que los atletas peruanos César Rodríguez y Evelyn Inga, junto con Mariluz Andía, lograron un triunfo histórico al ganar la prueba de los 20 kilómetros de marcha en la edición 43 de la carrera Dudinska 50, celebrada en Eslovaquia. Los marchistas peruanos César Rodríguez y Evelyn Inga, además de Mariluz Andía, lograron colgarse medallas en la carrera de 20 kilómetros en Dudinska, celebrada este fin de semana en Eslovaquia. En la rama masculina, César Rodríguez se llevó la medalla de oro con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 41 segundos. Completaron el podio el ecuatoriano Brian Pintado y Ram Bambú de India. Por otro lado, Evelyn Inga se destacó en la rama femenina con un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 42 segundos para asegurar el primer lugar. Mariluz Andía, por su parte, alcanzó el tercer puesto con un tiempo de 1 hora, 29 minutos y 19 segundos.
Recordemos que César Rodríguez, Evelyn Inga y Mariluz Andía ya cuentan con la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pasamos al tenis porque en su debut en el torneo de Masters 1000 que se juega en Miami, Estados Unidos, el chileno Cristian Garín perdió en 2 sets ante Valentín Bachelot. Garín llegaba al partido enfrentando problemas físicos a pesar de haber superado la fase de clasificación. En su debut en el torneo de Masters 1000 que se juega en Miami, Estados Unidos, el chileno Cristian Garín cayó en la primera ronda ante el tenista monegasco Valentín Bachelot, quien había obtenido 3 títulos Challenger en la temporada pasada y ha ascendido por primera vez al top 150 del ranking mundial. El partido comenzó con ambos tenistas mostrando solidez en su servicio, pero fue Bachelot quien logró romper el saque de Garín para tomar ventaja en el marcador y llevarse el primer set por 6-3. A lo largo del segundo set, Garín mantuvo la paridad, incluso liderando parcialmente después de haber iniciado sirviendo. Sin embargo, Bachelot continuó jugando a un alto nivel, evitando errores y presionando constantemente a Garín. Un nuevo quiebre en el servicio de Garín permitió a Bachelot llevarse el segundo set por 6-4 y sellar su victoria de manera rápida y contundente. Pasamos al fútbol porque se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, donde los 32 equipos participantes ya conocieron a sus rivales. Este evento marca el inicio oficial del camino hacia el trofeo continental más anhelado y así quedan emparejados los grupos, con el vigente campeón Fluminense en el grupo A, junto a Cerro Porteño, Alianza Lima y Colo-Colo. Atención al grupo D, donde está el campeón de la Copa Sudamericana LDU de Quito, junto a Junior, Universitario y Botafogo. Atención al grupo C con Estudiantes de La Plata y Gremio, además del grupo E con el siempre temible Flamengo, el grupo F con Palmeiras e Independiente del Valle, un equipo también copero en nuestra región, además del grupo H donde está ubicado River Plate. Y Ricardo Gareca, el entrenador de la selección de Chile, ha decidido finalmente convocar al delantero Ben Brereton del Sheffield United. Esto para los próximos amistosos internacionales contra Albania y Francia. Esta decisión representa un cambio respecto al plan inicial del técnico, quien en un principio no había incluido a Brereton en la lista de convocados. La convocatoria de Brereton se da en medio de una serie de lesiones que afectaron a varios jugadores inicialmente seleccionados. Además de Brereton, Gareca llamó a Alexander Aravena, Lucas Asadi y Esteban Pavés para reforzar el equipo. Cabe destacar que anteriormente Gareca había expresado su interés en que Brereton, de 24 años y nacido en Inglaterra, aprendiera español para facilitar la comunicación con sus compañeros en La Roja. Esta convocatoria refleja la importancia que el técnico otorga al jugador y su adaptación al equipo. Los encuentros amistosos contra Albania y Francia representan una oportunidad para que Brereton demuestre su valía y contribuya al equipo chileno en su preparación para futuros desafíos internacionales. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos en la presente edición de Informe Diario. Antes de despedirnos, para más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos encontramos en una próxima edición. Hermoso.